Bien, comenzaremos a hablar sobre las señales y sistemas digitales. Y para esto es importante primero definir qué es una señal y posteriormente describir los tipos de señales que existen. Entonces, las señales son información, información cuantificable que nosotros podemos llegar a cuantificar, ya sean signos, gestos, pueden ser señales diversas. Obviamente es importante que esto sea gestionable, integral, disponible y confiable. Entonces tenemos diferentes tipos de señales, entre la primera de tipo eléctrico y estas son de voltaje, de corriente o de potencia y son señales genéricas que pueden ser cualquiera de estas tres. Luego tenemos las señales continuas, que son aquellas que no varían en el tiempo. Eso quiere decir que existen en un solo rango, ya sea en el eje de X o en el eje de Y, y vemos que son representadas de la siguiente manera, y vemos que una discontinuidad es lo contrario, ¿no? Vemos que las discontinuidades son en un solo instante o en intervalos infinitos. Luego tenemos las señales discretas, que como vemos en la gráfica, son señales que existen solamente para valores de X. Y luego tenemos otro tipo de señales como la señal analógica, que es una señal continua solamente en T. Y en VDT hay infinitos T, que vamos a definir que T son instantes dentro del tiempo y van a depender una de la otra. Luego tenemos las señales digitales, que es una señal discreta en el eje de T y es discreta en VDT, que es dependiendo de T. Tenemos las señales periódicas, que es la repetición de una señal en el tiempo y se repite de forma continua. Eso quiere decir que cumplen un periodo y se repite de forma indefinida. Luego tenemos una señal determinista, que es la forma de V de t, es determinada y el trazo sigue una ecuación. Luego tenemos una señal aleatoria, que la forma de V de t es indeterminada. Eso quiere decir que no vamos a poder predecir cuál va a ser el trazo. Luego tenemos una señal estacionaria, que son parámetros estadísticos, son constantes y son iguales en cualquier tiempo. Luego tenemos modelos básicos de señales y el primero es una señal exponencial que vemos que depende en x de t es igual a c por Euler a la at y en el primer caso entendemos que c pertenece a los números reales. Tenemos ejemplos de señales exponenciales, 3 Euler a la 5t, vemos que el número que acompaña a t en el exponencial de Euler es el número que determina el corte, eh, el tipo de parábola que vamos a generar y el número que acompaña a Euler, es decir, c, es el número de corte con el eje x de t en este caso. Vemos que si cambiamos los signos, el sentido de la parábola cambia y podemos ver de este lugar que si cambiamos el signo y al número que predece que está detrás de Euler, también cambia el sentido de la parábola, pero hacia el contrario. Luego tenemos ejemplos de funciones de este tipo con un exponencial creciente. Eso quiere decir que empieza pequeño y se hace grande. Luego tenemos exponencial decreciente, que es lo contrario, es una señal que empieza grande y comienza a cortarse. Y luego tenemos ejemplos de realizar un gráfico aproximado de 100 Euler a menos 50t. Como les dije, el número que acompaña a Euler es 100 y es el corte con el eje x de t. Y como hay un menos detrás del exponencial de Euler, pues la parábola va en sentido contrario. Y luego tenemos un ejemplo analítico en donde vamos a explicar de una manera diferente y tenemos que x de t es igual a 1 más j por Euler a la j de 5 menos j2 por t más 3. El objetivo de esto es agrupar el módulo y el ángulo y para eso vamos a utilizar el proceso matemático que tenemos a continuación donde nos dice que i más j es igual
igual al valor absoluto de I más J, eso quiere decir que es el módulo, y eso es la raíz cuadrada de I de 1 al cuadrado más J al cuadrado, y eso va a ser igual a raíz de 2. Luego tenemos que el ángulo de C va a ser igual al arco tangente de 1/1, y eso es igual a pi cuartos multiplicado por 45 por pi radianes sobre 180. Y luego vamos a tener que ese es el ángulo y vamos a pasar a lo siguiente, en donde tenemos que 1 más j va a ser igual a raíz de 2, que ya habíamos calculado que era el módulo, por el ángulo que ya sabemos que es Euler j a la pi cuarta. Entonces la función en x de t va a ser raíz de 2 por Euler a la j pi cuartos, por Euler a la j 5t, por Euler a la 2t, por Euler al cubo, y luego vamos a agrupar los exponenciales de Euler y vamos a obtener lo siguiente, que Euler a la J5t más 2t más 3 es igual a Euler a la J5t más 2t más 3. Entonces vamos a agrupar el módulo y del otro lado el ángulo. Y vamos a tener lo siguiente, que la función de x de t es igual a raíz de 2 Euler al cubo, Euler al cuadrado de t por Euler a la j, y esta parte es el ángulo, 5t más pi cuartos. Y luego vamos a tener una gráfica de lo que puede ser la señal. Vemos que es una señal de tipo exponencial creciente y pasamos a la siguiente, que sería una señal sinusoidal. Vemos que la señal sinusoidal es esta representación de aquí. Vemos el x de t igual a seno de wt y a coseno de wt. A es la amplitud de onda y w es la frecuencia angular. Entonces aquí tenemos gráficos de ejemplo y tenemos que 10 seno de 5t y tenemos una gráfica representativa de qué es lo que es esto de aquí. Y vemos que su periodo está dentro de t, y vemos que en el valor de y está dentro de -10 y 10, como les había dicho, este es el número que predece a 10 al seno, y esta es la amplitud de onda. Entonces vemos que la amplitud es el número que está acompañando el seno y por eso está entre -10 y 10. Con respecto al coseno es lo mismo, la amplitud es 3, el coseno de 4t, vemos que el periodo es t. Y de esta forma vemos todo con respecto a señales sinusoidales y cosenoidales. Luego pasamos a señales lineales, en donde x de t es igual a mt más b. Esta es una señal en donde podemos estudiar un modelo matemático de una ecuación de la recta. Entonces tenemos que la pendiente es igual a x2 menos x1 sobre t2 menos t1 o x1 menos x2, t1 menos t2. Como vemos aquí, la pendiente es una medida de inclinación y b es el eje de cruce con el eje vertical. Aquí tenemos ejemplos de cómo calcular la ecuación de una recta. Tenemos una función dependiente entre los puntos 1, 4 y 3 y 3, y definimos que el punto 1 sería 1 y 4 y el punto 2 sería 3 y 3, y con esto calculamos la pendiente, que ya habíamos dicho que era x1 menos x2 sobre t1 menos t2, y en este caso sería 4 menos 3 sobre 1 menos 3, eso es una pendiente de -1/2, y por eso vemos que la inclinación tiene este sentido. Si la pendiente fuera positiva, la inclinación sería al contrario. Vemos que el cruce con el eje con el eje vertical es 9 medios, y pues después de esto podemos generar la ecuación que está aquí. X de t es igual a -1/2 de t más b, y a partir de esta señal, de esta ecuación encontramos el corte con el eje vertical, y luego escribimos la ecuación x de t es igual a -1/2 más 9 medios. Esta es la ecuación de la recta que tenemos aquí. Luego pasamos al siguiente tipo, que es el escalón unitario de U de t, en donde vemos una señal continua que existe en los valores de 1 cuando t es t es mayor o igual a 0, y en 0 cuando t es menor que 0. Luego vemos el impulso unitario o el delta del Dirac, en donde vemos una señal que existe solamente para el eje vertical, para uno cuando t es igual a 0, y para 0 siempre t debe ser diferente de 0.
Y tenemos una relación de U de t y delta t, en donde delta t es igual a d sobre de t por U de t, y esto es y U de t es igual a la integral de menos infinito hasta más infinito de delta t con respecto a dt. Luego tenemos otro tipo que sería el de tipo rampa, que es muy parecido al de la ecuación de una recta con pendiente, en donde vemos que esta recta existe para los valores de t cuando t es mayor o igual a cero, y en cero cuando t es menor que cero. Luego tenemos el pulso rectangular, en donde eh, vemos que es una función en forma de rectángulo y vemos que este existe para los valores de 1 cuando de menos a es menor o igual a t y t es menor o igual a y para 0 cuando es otro tipo de t. Luego tenemos el pulso rectangular en donde vemos que delta t es igual a t sobre a más 1. Para los valores existe solamente desde menos a hasta t y de t hasta 0 y de menos t sobre a más 1 existe solamente entre 0 y t y a. Luego tenemos el signo GNT con respecto de T y vemos que eso es una señal continua con una discontinuidad y vemos que existe para los valores de 1 solamente cuando T es mayor o igual a 0 y de menos 1 cuando T es menor que 0. En esa parte se refleja la discontinuidad y vemos el tipo de gráfica que nos da esta señal. Luego tenemos el sampling sinc, que nos dice que el sinc de t es igual al seno de t sobre t, pero cuando t es igual a 0, esta fórmula se va a hacer 0. Entonces, para evitar eso, calculamos el límite, en donde decimos que seno de t sobre t es igual a coseno de t y el coseno de 0 es igual a 1. Y se representa de la forma que tenemos en pantalla. Luego tenemos operaciones con señales y la primera es la suma y multiplicación con señales discretas. Entonces, primero vemos dos señales discretas, dos tipos de señales discretas, x1 de n y x2 de n. Y luego vemos x1 más x2 de n y vemos cómo es la suma. Vemos que se multiplican con respecto a los valores. Por ejemplo, en 0 tenemos 3 y 1, estos se van a sumar y hacen 4. En 1 tenemos menos 2 y 2, al operar esto se hace 0. En 2 tenemos valores de menos 1 y 1, también se hacen 0. Cuando tenemos 3 es 2 más 2 y esto se hace no, 2 menos 1 y esto se hace 2 y en 4 ya no tenemos valores. Esto es una suma y en una multiplicación tenemos lo mismo. En 0 sería 3 por 1, que sería 3 de x1 y 1 de x2 serían 3. Luego tenemos menos 2 y 2 serían menos 4. Luego tenemos menos 1 por 1 sería 1. Y luego tenemos menos 2 y luego tenemos 0 por menos 1 que nos da 0. Esa sería la multiplicación. Y luego tenemos señales continuas en donde vemos que la suma es diferente. Por ejemplo, tenemos señales continuas de este tipo. Tenemos x1 de t y x2 de t. Vemos que es una señal con una discontinuidad y vemos que tiene esta forma. Y vemos que la suma es igual a lo siguiente. Tenemos la señal 1 que empieza en menos 1 y termina en 1 y se convierte en esto. Y aquí tenemos notaciones importantes para la multiplicación. Vemos que una inclinación, es decir, una pendiente por una señal continua, es igual a una pendiente. Vemos que dos señales continuas multiplicadas son una señal continua y vemos que dos pendientes multiplicadas forman una parábola, dependiendo del tipo de pendiente, es decir, depende del signo, dependerá si tenemos una pendiente de este tipo o del otro tipo. Y como vemos aquí, estamos haciendo las sumas y donde se multiplican es en estos factores. Y vemos lo siguiente, el escalonamiento. El escalonamiento es un tipo especial de operación en donde vamos a hacer amplificación o atenuación con respecto a un eje predeterminado.
Aquí tenemos amplitud y esto quiere decir que vamos a multiplicar un factor k a toda la escala del eje vertical. ¿Qué es el factor k? El número que acompaña a fuera de la función x de t. Entonces tenemos graficar 2x de t y x sobre 2 de t. Entonces tenemos la primera, 2x de t, que sería la primera función que tenemos aquí. Multiplicamos el factor 2 por todo lo que está dentro del eje vertical. Eso quiere decir que como aquí es 1 multiplicado por 2, la escala va a amplificarse hacia 2 y es lo que tenemos en este eje de aquí. Tenemos 2 entre menos 2 y 2, la amplitud se aumentó, creció. Eso quiere decir que es una amplificación. Luego tenemos lo mismo, pero en vez de multiplicar por 2, dividimos para 2 y el eje vertical va a estar entre un medio y menos un medio, y eso quiere decir que es una atenuación porque se está acortando la amplitud en esa zona. Es importante mencionar que no va a cambiar, esto no va a cambiar en el eje horizontal, sino solamente en el eje vertical porque estamos haciendo una atenuación en el eje vertical. Luego tenemos con respecto al tiempo, y aquí es diferente, aquí es donde va a cambiar el eje horizontal, porque el número que acompaña a t dentro de x, o sea, dentro del paréntesis de x, es decir, el respecto de x, es el que nos va a decir si estamos comprimiendo o estirando la señal. Se divide el factor A para toda la escala del eje horizontal, es decir, solamente para el eje horizontal, y tenemos la gráfica de x2 de t y y de t sobre 2. Como ven, la primera gráfica es la función original x de t y luego vamos a ver x con respecto a 2t. Nos dice que dividamos todo lo que está, el factor k, es decir, 2 para todo el eje horizontal, y vemos que 1 sobre 2 es igual a menos 0.5 y 0.5. Es decir, que se acortó la escala. Y si tenemos lo siguiente, que sería x de t sobre t sobre 2, vamos a dividir lo siguiente, que sería t sobre 2, y por eso nos da una escala de menos 2 entre menos 1 y 1. Luego tenemos transposición, que explicado de mejor manera es transponer de arriba o abajo en el eje horizontal. Transposición. Entonces vemos lo siguiente. Tenemos la función de menos x de t. El menos nos dice que debemos transponer la gráfica de la señal en el eje horizontal. Entonces la función original x de t es la que tenemos en la gráfica número 1, y como debemos hacer un giro dentro del eje horizontal, únicamente cambiamos los valores en el eje horizontal, no cambiamos nada, solamente volteamos la gráfica y eso sería menos x de t. Ahora, con respecto al tiempo, lo vamos a a transponer, pero en el eje vertical. Y, por ejemplo, tenemos lo siguiente, la gráfica de x de menos t. Entonces, en la gráfica número 1 vemos la función original y vemos la transposición en el eje vertical en la gráfica número 2. Vemos que lo único que cambia es su sentido. Entonces, esto funciona solamente para señales discretas, el escalonamiento en el tiempo. Aquí vemos un gráfico de x2 de u y x 0.5 de u, y vemos que se pueden transponer. En este caso estamos haciendo un escalonamiento. Luego tenemos desplazamiento en el tiempo. Y vemos que esto quiere decir lo siguiente, que x de t se puede desplazar hacia adelante o hacia atrás, y esto se va a definir por el número que aquí está sumando o restando a t. Entonces, si tenemos que un adelanto, es decir, t más a, todo el trazo se desplaza a cantidades, es decir, el número que nosotros le demos a hacia la izquierda dentro de la recta, o si lo estamos restando, se va a desplazar a unidades hacia la derecha. Luego vamos a ver aplicaciones de operaciones. Aquí tenemos operaciones combinadas.
y el efecto de cada operación debe considerarse para la siguiente. Entonces tenemos desplazamiento en el tiempo, donde vamos a escalonar y después hacer un cambio de unidades, y tenemos la transposición en tiempo y cambio de la dirección del eje horizontal. Y por ejemplo tenemos graficar x de menos 3 sobre 2 más 3. Eso quiere decir que vamos a tener una transposición dentro del eje vertical y también vamos a tener un adelanto hacia la izquierda de la función. Entonces tenemos la función de x, la función original, que sería la primera, que está en azul. Y lo primero que se hizo fue recorrer, es decir, adelantar 3 unidades. Como vemos, la señal empieza en 1 y si la recorremos 3 unidades hacia la derecha, va a empezar en -2 y es lo que estamos viendo. Empieza en 1 y después de recorrer empieza en -2, son las 3 unidades que estamos recorriendo hacia la izquierda. Lo que se hace posteriormente es hacer la traslación o la transposición en el eje vertical. Entonces vemos que solamente cambia la posición de la gráfica con respecto al eje vertical, y como T está dividido para 2, quiere decir que también estamos cambiando el escalonamiento y debemos dividir para 2 todo lo que está en el eje horizontal. Y es lo que estamos viendo aquí. Vemos que la escala está cambiando, 1 sobre 2 y 2 sobre 2, y después del escalonamiento obtenemos lo siguiente. Luego tenemos composición de señales, cuyo objetivo es obtener una sola ecuación usando UDT, que nos permite construir ventanas. Y consideramos lo primero, la ecuación de una señal solamente con horizontales y discontinuidades. Entonces tenemos UDT para 1 cuando t es mayor o igual a 0 y en 0 cuando t es menor que 0. Entonces tenemos lo siguiente. UDT más 2, que sería el primer punto en el eje X, UDT más 1, que sería el segundo punto, luego tenemos UDT menos 1, luego tenemos UDT menos 2 y UDT menos 3, y tenemos que X de T es igual a 2 U 2. ¿Por qué 2? Porque es en donde estamos poniendo el punto. Sería menos 2 y 2. 2 sería el eje de vertical y el T más 2 sería lo que está en el eje horizontal. Luego menos 1 porque es el siguiente punto de conexión. UDT más 1 porque es el segundo punto, pero en el eje horizontal. Luego tenemos menos 2, UDT menos 1, que sería el siguiente punto. Y luego tenemos más 3, UDT menos 2, porque sería el próximo punto, y menos 2, UDT menos T menos 3. Luego consideramos lo siguiente, que si tenemos un inclinado, debemos hacer, para encontrar la ecuación, deberíamos hacer una integral, y luego tenemos hallar la ecuación de, y nos da una función. Entonces tenemos 3 puntos, A más B más C. Entonces definiríamos los siguientes rangos. ¿Cuál sería A desde dónde a dónde? ¿Cuál sería B desde dónde a dónde? Y obtendríamos lo siguiente. Diríamos que A sería igual a T más 2, que multiplica U de T más 1 menos U de T. U de T es el punto 0 en el eje vertical, por eso no tiene ninguna operación interna. Luego tenemos BU de T, que nuevamente es 0, menos U de T menos 1, y luego C, que es menos T más 2 por U de T menos 1 menos U de T menos 2. Luego tenemos el análisis de las componentes par e impar de una señal. Vemos que la componente par es cuando dos señales son su reflejo, y la componente impar es cuando son su reflejo, pero en el eje horizontal o en el eje vertical. Entonces vamos viendo que x de t con respecto a x par de t más x impar de t es una manera de expresarlo. El componente, el x par sería un medio de x de t más x de menos t, porque es el reflejo, y el componente impar sería lo mismo, pero se estaría restando en vez de sumar. Y aquí nos dice encontrar la componente par e impar de la siguiente señal. Vemos que esta es
la primera, la primera señal y vemos que la señal fundamental x de t y vemos que la componente par es solamente su reflejo y la componente impar es una operación en donde se está restando y se está trasladando. Entonces el x par es el siguiente y luego tenemos las derivadas, en donde tenemos que x de t es proporcional a x prima de t sobre d sobre d diferencial de t por x de t y tenemos ciertas consideraciones. La derivada de una constante es igual a cero, la derivada de una la derivada de una ecuación de recta es igual a la pendiente y la derivada de cero es igual a t menos t cero. Eso quiere decir que vamos a tener los siguientes ejemplos en donde me va a pedir graficar x' de t sí, x de t es esto de aquí. Entonces tenemos la gráfica x de t, la 1 sería la gráfica fundamental y x' de t sería la gráfica número 2 en donde tenemos ya graficada esta señal. Posteriormente tenemos la integral en donde decimos que x de t es igual a la integral de x de t con respecto a t y tenemos que tener en cuenta ciertas consideraciones. La primera es que esta no es 100% graficable. La segunda es que la integral de x de t con respecto a t es indefinida. Esto es muy importante. Es un nivel de 0 a la izquierda con respecto a t. La siguiente consideración es que la integral de 0 es igual a una constante, que la integral de una constante es igual a la constante por t más b. Luego tenemos que la integral de una ecuación de la recta es igual a la, la pendiente por t sobre 2 más b por t y más una constante. Esta es una parábola siempre. Y luego tenemos otra consideración que cuando x de t y de t es continua, siempre va a ser continua, exceptuando cuando x de t tiene una diferencial de t menos t cero. Se traza una vertical en t igual a t cero con los mismos niveles de x de t. Y aquí tenemos ejemplos. Me pide encontrar la integral de esto y vemos que la integral de L1 es igual a 2, t más 2 con respecto a t igual a t, la integral de esa fracción es igual a t al cuadrado más 2t más c, que es la constante que veíamos en una de las propiedades anteriores. Vemos uno de los puntos y lo reemplazamos y tenemos que por siguiente t al cuadrado más 2t más 1. Cuando t es igual a 0, entonces 1 va a ser igual a 1 y es donde se debe trazar el eje vertical. Luego tenemos el segundo rango de valores en donde vamos a integrar t menos 2, que ya sabemos que es t al cuadrado sobre 2 menos 2t más c. Entonces tenemos después que 2 es igual a un medio al cuadrado menos 2 por 1 más c, y tenemos que c es igual a 7 medios, y tenemos que t al cuadrado sobre 2 menos 2t más 7 medios, en t es igual a 2. Luego pasamos a la siguiente operación que van a ser las diferencias, y tenemos que un diferencial contrario de x de n es igual a x de n más 1 menos x de n, es una señal directa. Y luego tenemos diferencial de x de n igual a x de n menos x de n menos 1, es una inversa. Entonces tenemos un gráfico de estos para ejemplificar de esta forma. Tenemos en la primera gráfica en donde vemos que es una señal directa, inversa y la señal fundamental. Luego tenemos potencia y energía promedio normalizada. Entonces tenemos potencia de T es igual a V de T, eso quiere decir que el vertical sobre la resistencia igual a la corriente de T al cuadrado por la resistencia. Vemos que la resistencia es un ohmio, entonces la potencia va a ser igual a la función del voltaje al cuadrado por la corriente al cuadrado igual a x al cuadrado de t. Vemos que la normalizada se ve de la siguiente forma y la promedio se ve de la siguiente forma. Entonces en la gráfica 1 vemos la potencia normalizada y en la gráfica 2 vemos la potencia promedio. Luego tenemos también la energía, que es igual a la integral de la potencia normalizada con respecto a t, que es similar en este caso más o menos a la integral de x al cuadrado de t con respecto a t. Luego tenemos también la energía.
vemos que, como ya les mostré en la parte de arriba, es la integral de menos infinito hasta infinito de x al cuadrado de t. Y en la práctica estas suelen ser señales periódicas. Vemos que aquí tenemos, en señales periódicas está definida de la siguiente forma. La energía promedio normalizada es igual a la integral en el periodo que nosotros definamos de x al cuadrado de t con respecto a t. Y la potencia va a ser igual a 1 sobre el periodo por por la energía que tenemos aquí. Luego tenemos para señales aperiódicas que la energía va a ser igual al límite de t cuando tienda al infinito de la integral en el periodo de x al cuadrado de t, y la potencia va a ser igual al límite del periodo cuando tiende al infinito de 1 sobre el periodo por la integral dentro del rango del periodo por x al cuadrado por dt. Luego tenemos señales de energía, donde decimos que la energía y potencia normalizada es finita. Tenemos señales de potencia, donde la potencia normalizada es finita. Y luego no tenemos ejemplos donde nos pide hallar lo siguiente: hallar la potencia normalizada y la energía normalizada, y vemos que esta es una señal periódica, entonces utilizamos las fórmulas de señal periódica. Para la potencia teníamos que era 1 sobre periodo por la energía. En este caso tenemos que el periodo va a ser igual a 2, el periodo va a ser igual a 2 porque empieza en 0 y termina en 2, son 2 unidades, por eso el periodo es 2. Y tenemos que, reemplazando un medio de la integral en el rango de 0 hasta 2 de x al cuadrado de t, y luego realizando esto vamos a tener que, de un medio de la integral, primero de la primera parte, vamos a dividir la función en dos partes para poder trabajar de mejor manera. Entonces, de 0 hasta 1 de t al cuadrado, que es decir, la diagonal con respecto a t, más la integral de la segunda parte del periodo, es decir, de 1 hasta 2, en una señal continua que es solamente 1 al cuadrado con respecto a t. Luego, operando eso, vamos a tener que la energía va a ser igual a 2 tercios y bueno, esa es la energía, y la potencia ya habíamos calculado previamente. Luego tenemos un ejemplo extra en donde nos dice que 3 más 2 seno de 3 cuartos de t, y para esto tenemos que definir el periodo, y definimos que esta es una señal periódica y tenemos lo siguiente: como es periódica utilizamos las fórmulas que conocemos de periodicidad. Entonces tenemos que 1 sobre t es integral del periodo para x al cuadrado de t con respecto a t. Entonces vemos que el periodo es 8 tercios, entonces ponemos 1 sobre 8 tercios, integral de 0 hasta 8 tercios, porque es el periodo de la señal, que en este caso sería 3 más 2 seno de 3 cuartos pi de t, todo esto al cuadrado. Haciendo extremos y medios, tenemos que 1 sobre 8 tercios es igual a 3 octavos, integral de 0 hasta 8 tercios. Vemos que aquí ya estamos haciendo el cuadrado, ya lo separamos para todo y tendríamos, es un binomio al cuadrado, por eso tenemos 9 más, sería 9 el cuadrado del primer término, más de 2 veces el primero por el segundo. Tenemos esto de aquí, el primero por el segundo, 3 por 2 serían 6 y por 2 serían 12, seno de esto, más el segundo término al cuadrado, que sería 4 seno cuadrado de esto. Luego integramos eso, obtenemos ángulos, utilizamos atajos trigonométricos y posteriormente encontramos un valor evaluado. En un tercer ejemplo vamos a ver con señales que no son periódicas, en donde vamos a usar lo siguiente. Vamos a utilizar el límite de t para encontrar la potencia, el límite de t cuando tiende al infinito de 1 sobre t, integral en el periodo de x al cuadrado. Entonces vamos a tener el límite del periodo cuando tiende al infinito de 1 sobre periodo, es igual al integral de menos infinito hasta 1, porque ese es el primer periodo, más el segundo periodo, que sería de menos 1 hasta 0, de menos 1 hasta 0, y vemos la función que tenemos en ese punto, más el segundo periodo, que sería 2 entre 0 y 1, y más 1 hasta el infinito, y luego tenemos
que el límite del periodo cuando tiende al infinito de uno sobre periodo es igual a la integral de -1 hasta 0 de u al cuadrado de u con respecto a 2 más la integral de 0 hasta 1 de 4 diferencial de t. Entonces tenemos que el límite va a ser igual a u. En este caso estamos aplicando una integral por sustitución, u al cubo sobre 6 evaluado entre -1 y 0, más 4t integral entre 0 y 1. Entonces tenemos el límite que va a ser igual a el límite del periodo cuando tiende al infinito de 1 sobre periodo multiplicado por 8 sobre 6 más 4, y luego tenemos el límite del periodo, y después de una evaluación del periodo vamos a tener que 1 sobre infinito es igual a 16 tercios y eso va a ser igual a 0. Entonces, después podemos calcular la energía que vamos a tener, que es el límite de t con respecto a la potencia, que ya habíamos calculado que es 16 tercios, y esa sería la respuesta. Luego pasamos al análisis de sistemas lineales invariantes en el tiempo mediante convolución. Este es un sistema en donde un conjunto de elementos que cumplen un objetivo en común, manipular señales en este caso. Con elementos nos referimos por lo general a dispositivos electrónicos y vemos lo siguiente. Esto se compone de una entrada, de un proceso y de una salida. La entrada sería x de t, la salida sería y de t, y la entrada es un estímulo y la salida es una respuesta. ¿Qué es lo que hace este sistema a partir del estímulo que estamos mandando? Entonces tenemos el método de descripción de señales, cuyo objetivo es conocer la respuesta de un estímulo dado. Y luego tenemos primero el método interno, en el que es implícito conocer la estructura interna del sistema, como por ejemplo en un caso de variables de estado, o el método externo que no requiere conocer la estructura del sistema y se basa en otro tipo de señales o modelos matemáticos como las ecuaciones diferenciales o el método de convolución. Entonces vamos a ver los tipos de sistemas. Primero tenemos un sistema completamente lineal que es aditivo y homogéneo. Eso quiere decir que van a ser uno respecto al otro consecutivamente. Luego tenemos un sistema invariante en el tiempo, que quiere decir que no va a cambiar en el tiempo, que mantiene sus propiedades en el tiempo. Luego tenemos un sistema LTI, que es lineal y también es invariable en el tiempo. Tenemos un sistema causal, que no es anticipatorio, eso quiere decir que no podemos prever lo que va a pasar, y vemos que el estímulo es x de t y la respuesta es diferente siempre. Luego tenemos un sistema estable, que quiere decir que si la entrada es acotada, la salida también, y es lo que vemos en las gráficas de ejemplo. Tenemos la importancia de una señal de impulso, en donde definimos que a más de x de t y la integral de x de t generamos una ecuación para cualquier tipo de señal. Y por ejemplo, tenemos la ecuación de la siguiente señal discreta, y vemos que delta n es cuando 1 es diferente de 0 y cuando 0 es diferente de 0. Entonces, tenemos la siguiente señal. En -1 tenemos el valor de 1, en 0 tenemos el valor de 1, en 1 tenemos el valor de 1 y en 2 tenemos el valor de 1. Entonces lo que hacemos es diferenciar por S de n y despejamos el -1 que se convierte en +1, S de n como es 0 no se opera, S de n -1 porque es 1 positivo y S de n -2 porque es 2 positivo. Entonces luego reemplazamos y tenemos lo siguiente. Tenemos 3 de yn-1 más 2 de Sn más 3 Sn-1 menos 1 Sn-2 igual a Xn. Hacemos un reemplazo y tenemos lo siguiente, que x cuando es -1 es igual a 3, cuando es igual a 0 es igual a 2, cuando x de -1 es igual a 3 y cuando x de 2 es igual a -1. Luego reemplazamos nuevamente en el x de n y vemos lo siguiente, que tenemos de x de -1 por dn, que sería cuando k es igual a -1, cuando k es igual a 0, cuando k es igual a 1 y cuando k es igual a 2. Y tenemos que x de n es igual a la sumatoria de k menos 1 hasta z de x de k por el s de n menos k. Generalizando, tenemos lo siguiente, que de x de n es igual a la sumatoria de x desde
menos infinito hasta el infinito de x de k con respecto a n menos k para cualquier x de n. Para una señal continua tenemos que es lo siguiente, que es x de t es igual a la integral de menos infinito hasta más infinito de x de tau con respecto al diferencial de t menos tau, diferencial de tau. Tenemos lo siguiente, una forma de calcularlo desarrollando el sumatorio. Vemos que y de n es igual a x de menos 1 por h de n más 1 por x de 0, h de n menos x de 1 por h de n menos 1. Y reemplazamos los valores que ya conocemos y obtenemos h de n más 1 y h de n menos 1. Del gráfico obtenemos las ecuaciones y los valores. Y por último obtenemos el h de n más 1 que es igual a 3 de n menos 1 menos 2 de n más de n menos 1 y tenemos que el h de n menos 1 es igual a 3 de n menos 1 menos 2 de n menos 2 más de n menos 3 y reemplazamos en el sumatorio y tenemos que y de n es igual a un sumatorio bastante complejo que es el primero, 1 que multiplica a 3 de n más 1 menos 2 de n más de n menos 1 más 3 que multiplica a 3 de n menos 2 de n menos 1 más de n menos 2 más 2, 3 de n menos 1 menos 2 de n menos 2 más de n menos 3. Después de hacer simplificaciones, tenemos que la respuesta es 3 de n más 1 más 7 de n más de n menos 1 menos de n menos 2 más 2 de n menos 3. Pasamos al siguiente método, que sería el método gráfico. Hace rato hicimos el método analítico y ahora vamos a pasar al método gráfico, en donde tenemos siempre una señal fija y una señal móvil. Y nosotros vamos a escoger siempre la móvil que sea la señal más simple y vamos a dejar que la fija sea la señal más compleja. Y aquí es donde tenemos hallar la escala de la móvil de h de n menos k. Y decimos que se le suman n unidades a la escala de la transpuesta de h menos k. Entonces vemos que aquí está el original, que sería en menos 2 1 en menos 1 menos 2 y en 0 3 que sería h menos k, sería ya la transpuesta de la función original. Y vemos que se le restan en este caso valores. Luego despejamos la móvil de izquierda a derecha de la fija punto por punto y se halla el sumatorio para cada n con la suma de la multiplicación de las muestras que coinciden. Eso quiere decir que va a ser un sumatorio gráfico y vamos a tener lo siguiente. Empezando desde aquí, el sumatorio en el primer punto, cuando se conectan, tendríamos la señal fija, que sería la señal, en este caso, de color rojo, que sería n-2, n-1 y n, y tendríamos el sumatorio entre 1 y 3, y solamente la respuesta es 3. El siguiente sumatorio sería cuando n es igual a 0, será el sumatorio de 3 por 3 más 1 por menos 2, que nos da 7. Luego tendremos el siguiente sumatorio que sería de n igual a 1, de 3 por 2. Y vamos encontrando los sumatorios. El primer sumatorio ya dijimos que era 7, luego tenemos 1 y luego tenemos menos 1 y tenemos 2. Y luego escribimos la respuesta de la siguiente manera. Y de n es igual a x de n por x de por h de n entre los valores que ya obtuvimos desde n de menos 1, en menos 1, 0, 1, 2, 3 hasta 3. Y luego lo dibujamos en la gráfica. Luego tenemos también el método de integral de convolución, en donde vemos que y de t es igual a x de t por h de t, y eso es igual a la integral de menos infinito hasta infinito de x de tau por h de t menos tau con diferencial de tau. Vemos que esto es conmutativo, eso quiere decir que si cambiamos el sentido, no pasa absolutamente nada. T es igual al tiempo y t y tau es la variable de convolución y tenemos que hallar y de t si tenemos la siguiente función que es la fija y la móvil. La fija es la primera en donde vemos una señal periódica y en la móvil es una señal rectangular y me pide seleccionar la fija y la móvil que ya hicimos, como les dije, la móvil tiene que ser la más sencilla. Luego tenemos que hallar las ecuaciones originales para cada uno. Hallamos la ecuación de la móvil con t unidades a la escala de la transpuesta. Luego desplazamos la móvil sobre la fija de izquierda a derecha en 3 fases. Las fases son las siguientes, la fase de entrada, la fase de dentro y la fase de salida.
Y vamos a ver, las escalas no deben coincidir y tenemos lo siguiente. Cada fase es válida por un intervalo de tiempo. Este intervalo se determina mediante un gráfico límite entre fases. Entonces, coinciden las escalas de la fija y la móvil e indican el inicio y fin de cada fase. Entonces, antes de entrar, tenemos el topan la primera vez, donde coinciden por primera vez. Luego tenemos la fase de entrando, luego tenemos la fase de terminando de entrar, y luego tenemos la fase de adentro. Luego tenemos la fase de empezando a salir, saliendo y topan por última vez. Entonces, este es la primera gráfica demuestra la primera fase, que es donde topan por primera vez. La segunda gráfica es cuando empieza a entrar eh, y muestra la segunda fase. Luego tenemos la tercera gráfica, que es cuando está adentro. Esa demuestra la tercera fase, que es adentro. Luego tenemos la cuarta, que quiere decir empezando a salir. Y luego tenemos saliendo y se topan por última vez. Y luego tenemos una función de correlación, en donde la correlación es la similitud entre dos señales, hay una correlación positiva y si los trazos siguen una misma dirección o un intervalo de análisis. Y luego la correlación negativa, si los trazos siguen direcciones opuestas en un intervalo de análisis. Tenemos propiedades de señales de impulso, donde el diferencial de t es par y tenemos que el diferencial de menos t es igual a diferencial de t. Tenemos que x de t diferencial de t menos t0 es igual a x de t0 diferencial de t menos t0. Tenemos gráficas comparativas. Tenemos la tercera en donde me dice que la integral de menos infinito hasta el infinito del diferencial de t menos t0 es igual al diferencial de u de t menos t0. Y cuando uno es igual a t, debe ser equivalente a t0. Tenemos una cuarta propiedad que me dice que la integral del infinito de x de t con respecto al diferencial de t menos t0, diferencial de t es igual a x de t0, cuando t es mayor o igual a t0, x de t0 o de t menos t0. Tenemos ejemplos de esto donde nos piden calcular la integral de menos 5 hasta 5 de Euler al cubo 2 de menos t, diferencial de 3 menos t sobre 2, diferencial de t, tenemos x de t, diferencial de t sobre 2 menos 3 y tenemos una parte que está fuera del intervalo de integración. Vemos que tenemos que seguir un proceso matemático y luego tenemos una señal de respuesta al impulso, que era un sistema de los que habíamos hablado al principio, un sistema LTI donde tenemos un estímulo y una respuesta. El estímulo es el diferencial de t, la respuesta es h de t. Y aquí se estimula con x de t, diferencial de t. Tenemos un sumatorio de convolución, x igual al sumatorio de k desde menos infinito hasta el infinito de x de k multiplicado por h, que multiplica n menos k igual a x de n por h de n. Tenemos una parte de integral de convolución y vamos a ver un sumatorio de convolución con el método analítico para señales discretas y vamos a hallar el y de n con este método. Cuando la convolución es conmutativa, vemos que no va a cambiar, fija porque pone límites en el sumatorio. Y tenemos expresiones de cálculo de señales de energía, en donde vemos que la energía es mayor al infinito y la potencia tiene que ser igual a cero. Cuando Rx de t es igual a la integral de menos infinito hasta el infinito de x de t más tau, y por y de tau por diferencial de tau, y esta es una integral, es una función de correlación de x con respecto a y. Tenemos propiedades que no son conmutativas y el calculado de Rx de t es similar a x de t por y de t. La señal fija es una señal que ya nos están dando. En este caso no podemos escoger nosotros como lo hacíamos antes y no se transpone la móvil para hallar su escala. Se suman t unidades a la escala original móvil y se reemplaza t por t en la fija de igual manera y el resto es igual a una integral de convolución.